está preguntándole con quién había visto la votación en el Congreso. Usted me dijo que con la presidenta Boluarte. Sí, porque vimos la votación en el Congreso, y cuando apareció justamente el resultado de la censura, la presidenta justamente me dio un abrazo y me agradeció por los servicios que había prestado. ¿Políticamente siente que lo mataron? No, por el contrario, siento que es un inicio. Señor Julio Díaz Zulueta, ¿jura usted por Dios y por la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro del Interior que le confío? Por el Perú, por mi familia, sí juro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, soy Albina Ruiz. Vamos a empezar de inmediato. Habemos ministro del Interior. La presidenta Dina Boluarte había señalado que el sucesor de Juan José Santibáñez sería otro valiente. Fueron sus palabras. Resulta que el valiente para la presidenta Dina Boluarte es el general Díaz Zulueta, quien, por cierto, ha sido viceministro de Orden Público desde que ella asumió la presidencia, exactamente el 2023, y los tiempos calzan cuando Juan José Santibáñez asume como ministro del Interior. Quiere decir que el nuevo ministro o su sucesor no llegó al Ministerio del Interior por Juan José Santibáñez, porque estaba en el retiro. ¿No? Había postulado a ser alcalde de Surco. Más adelante vamos a ir desgranando, pero viene con un legajo muy pegado a la izquierda, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó con los filtros en el Ministerio del Interior? ¿Quién le hizo la entrevista? ¿Fue la presidenta? ¿Fue el ministro saliente Juan José Santibáñez? Juan José Santibáñez no se dio cuenta del pasado ligado a la izquierda del nuevo ministro del Interior, ¿no? Otro asunto también a destacar es, por algo, de repente Juan José Santibáñez dijo cuando lo habían censurado que iba a seguir trabajando, aunque acá en los estudios descartó que le hayan ofrecido que vaya a estar en algún cargo público. Él dijo, me voy a dedicar a mi vida académica, pero antes había dicho seguiremos trabajando. Se refería a que iba a seguir trabajando de repente con el que ahora es ministro del Interior. Bueno, el tema también puntual es que al general Julio Díaz Zulueta no lo pasan al retiro, a pesar que habían algunos cuestionamientos durante la pandemia por compra irregular de mascarilla y de alcohol. ¿No se le inició acaso medidas disciplinarias? ¿No era esta una suficiente razón como para pasarlo al retiro? No, lo cierto es que lo invitaron a pasar al retiro, que es diferente. Porque cuando lo invitan a pasar al retiro, él se va y se va con todos sus beneficios, que no son pocos, porque se va con todo el trabajo de años, es decir, los beneficios por el tiempo de servicio, la pensión mensual de por vida, es decir, unos 10.000 soles aproximadamente, y bueno, el tema de salud y todo garantizado. Lo cierto es que parece, ¿no?, que en el Ministerio del Interior no cayeron en cuenta en estos detalles que no son menores. Vamos a ver justamente, les decía, pegado a la izquierda, porque hay un antecedente de él que tiene que ver con un libro, ¿no? Julio Díaz Zulueta, Relatos de éxito de un comisario. Y no tendría nada de raro, ¿no? Él ha sido comisario. Lo cierto es que esto lo publica la editorial IDL con el apoyo de Soros, la sociedad, la ONG de Soros, ¿no? Esto ha sido en el año 2009. Tenemos por ahí la fotografía también. Hay otro premio que él recibe por buenas prácticas y aparece con Gino Costa. Ahí está. Esto ha sido el 2021. Y Gino Costa en ese momento de Ciudad Nuestra, ¿no? Y era la premiación, y aparece comisario Julio Díaz Zulueta, junto a un embajador, era en ese momento el embajador del Reino de los Países Bajos,
Y bueno, eran básicamente el trabajo que le habían considerado era por la entrega inmediata de copias certificadas, masiva difusión del número de teléfono celular del comisario, que responde personalmente a las llamadas de los vecinos las 24 horas del día, que tenía control vecinal de patrullaje que realizan los policías para evitar hurto de combustible y demás. Bueno, esto es parte de los antecedentes o del perfil que hemos podido averiguar. Llama la atención que en el Ministerio del Interior no tuvieran en cuenta esto, ¿no? O sí lo sabían, y es la cuota, ¿no?, necesaria de Alianza para el Progreso, ¿no? Estamos entonces frente a una elección, ¿no?, de la del presidente Dina Boluarte por un pago de favores a César Acuña. Y les digo esto, ¿por qué? Porque tiene una afiliación a Alianza para el Progreso. Según el ROP, el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, Julio Díaz Zulueta formó parte de Alianza para el Progreso. Si podremos, ahí no sé si lo podamos ver, sí, ahí está. Sale una inscripción y también, por cierto, en el Infogop, ¿no? Pero sale una del Partido Morado también, por cierto. Del año 2020 hasta el año 2022, él era militante del Partido Morado. Luego en Alianza para el Progreso estuvo el año 2023. Renuncia, ¿no?, y empieza a visitar el Ministerio del Interior, ya estando Juan José Santibáñez como ministro. El año 2021, y estos ya son temas personales, pero igual forman parte de su hoja de vida. Tuvo unos procesos, ¿no?, por un tema de alimentos también el año 2021, acá está el número de expediente, el 687, que llegaron luego a una conciliación, pero esto fue un proceso abierto por su hija. Pero yo empezaba todo este argumento mencionándoles de que la presidenta Dina Boluarte había mencionado que llegaba un valiente. Hay videos del nuevo ministro del Interior. Yo no pensaría, viene con una estrategia, ¿no?, para luchar contra el crimen organizado. ¿Qué hacer si nos extorsionan? Hoy por hoy el robo de celulares está a la orden del día. Bueno, encontramos este video de una de las capacitaciones que él da y él recomienda que si vas a hablar por teléfono en la calle, entres a una tienda, porque en la vereda te pueden robar. Mírenlo. No es gracioso, pero bueno, es parte de las charlas que daba el nuevo ministro del Interior, como parte de un plan nacional de seguridad, como una estrategia de seguridad. No sabemos, no, pero no es el único, por cierto. Hay otra charla, el video también lo hemos encontrado, donde él dice que todo el mundo quiere que sus hijos sean borrachos. Bueno, en el interior, en la interna, muy interna del Ministerio del Interior, con algunas personas que he podido conversar hoy, lo que señalan es que todavía no hay un remanente, ¿no?, de personas de izquierda que llegaron en la época de Basombrío y que continúan en el Ministerio del Interior. Lo que se sabe es que, al parecer, ¿no?, según mis fuentes, en Palacio de Gobierno se han dado cuenta que nombrar a Díaz Zulueta ha sido un error, ¿no? Y están esperando que la presidenta Dina Boluarte tome una decisión, pero está de por medio César Acuña. ¿Qué decisión va a tomar teniendo todo este perfil? Nuevamente, llama la atención que no se hayan dado cuenta, ¿no?, de todos estos antecedentes. Y hay uno más también, porque Julio Díaz Zulueta tiene un proceso por compra irregular de mascarillas y de alcohol en gel para la policía cuando él estaba destacado en Lambayeque durante la pandemia, ¿no? La compra fue de alcohol en gel, de mascarillas de mala calidad. Esa es la acusación. Él era en esos momentos jefe de la segunda macrorregión policial de Lambayeque.
este tema, por ejemplo, tampoco se tomó en cuenta cuando deciden invitarlo a pasar al retiro, ¿no? ¿Qué hizo Inspectoría de la Policía con este caso? Se le asignó un abogado para defenderlo, que a todos los peruanos nos cuesta 80.000 soles, ¿no? En 2 armadas, 50%, 50%. Se mencionó durante todo el día, ¿no?, que el abogado era del estudio del doctor Abanto, cosa que él lo hemos llamado y él lo ha desmentido. Y ciertamente tenemos acá la contratación directa, que es el 032-2024, que le designa a través de un contrato un abogado, y es el señor Guillermo Miguel Benítez Villa. Este contrato es por un año, ¿no? Es por un periodo de 365 días, primer entregable, 50%, 80.000 soles, es decir, 40-40. Y bueno, esto todavía tiene una duración hasta el próximo año. Es decir, esto todavía está pendiente. ¿Qué pasó en Inspectoría? ¿No? Lo invitaron a pasar al retiro, volvió como viceministro y ahora es ministro. Y el abogado lo estamos pagando todos. Vamos a seguir hablando de todo este tema con el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, y Juan Carlos Liendo, él ha sido jefe de la DINI, pero eso viene más adelante. Lo que hemos tenido el día de hoy también son declaraciones del presidente del Congreso, apoyando al primer ministro Gustavo Adriancén sobre estos rumores, ¿no?, sobre que la congresista Susel Paredes empezaría nuevamente a correr firmas con miras a la vacancia presidencial. Hay que entender que los gobiernos y el país, para normalizarse y ser un país que se camina de manera firme al desarrollo, primero que hay que cumplir los plazos constitucionales, hay que cumplir la ley. Y lo que dice la Constitución es que el plazo presidencial es de 5 años. Y creo que cualquier voz distinta a ello tiene que ser, no tiene que ser aceptada, tiene que ser rechazada. Y eso incluye no solamente lo que señala usted, sino además, por ejemplo, lo que ha señalado de una manera no tan, digamos, correcta la congresista Susel Paredes, de que ahora se iría por la vacancia de la presidencia Dina Boluarte. Eso me parece absolutamente incorrecto. Bueno, el fin de semana, por cierto, apareció una columna del primer ministro Gustavo Adriancén en el diario El Peruano. Esto ha sido el 23 exactamente. Y bueno, dedica los 4 primeros párrafos a hablar de la prensa, habla de un acoso fiscal también, culpa al Ministerio Público, dice que todo este acoso fiscal sistemático a la mandataria, que es inconstitucional e ilegal, empezó con el allanamiento, ¿no? Dice cuando se allanó cinematográficamente su casa y que afectó la dignidad de la presidencia de la República. Y los 2 últimos párrafos son básicamente a las sentencias que estaría por dar a conocer el Tribunal Constitucional sobre esta demanda competencial presentada por el Ejecutivo, ¿no?, precisamente con relación a las investigaciones que tiene la presidenta Dina Boluarte. Vamos a ir brevemente, tenemos el video también a propósito del Ministerio Público. La fiscal de la Nación, Delia Espinosa, que debería, ¿no?, dar información a todos los medios de comunicación, una conferencia ya, no quiere ir a los programas, debería ser masivo. Información para todos, no a los que me caen bien, no a algunos que me simpatizan. Bueno, el día de hoy estuvo con Rosa María Palacios. Esto es parte de lo que dijeron ambas. ¿Era una entrevista o estaba dando una asesoría? La verdad, porque Rosa María Palacios pareciera que le dijera, bueno, pero tampoco es una fuente, ¿no? Tampoco pueden tomar por cierto las investigaciones que se hacen en Willax, porque valgan verdades, tampoco es que las investigaciones que se hagan en Willax, ¿no?, le sean del todo favorables a Rosa María, empezando por la inspección que se hizo en IDL, donde ella llegó y dijo, bueno, yo soy vecina acá y vengo a ver, ¿no? Luego tiene el testimonio de César Villanueva con relación a la reunión que tuvo, de Jaime Villanueva, con la reunión que tuvo en el Ministerio Público y donde pedía por su amigo.
Entonces, la fiscal de la Nación, ¿no?, le tiene que decir, no, mira, está la presunción de inocencia. Y, bueno, tener que repetirle eso siendo Rosa María abogada, la verdad es que la fiscal se está yendo de viaje. Esto ha sido antes de que se vaya a Ámsterdam. Está la resolución fiscal en pleno terremoto del Ministerio Público. Se va del 24 al 28 de marzo del 2025. No es un buen momento para el Ministerio Público. Hay muchas cosas que se tienen que reestructurar. Sin embargo, ella se va a una conferencia de Perspectivas Unidas, modelando lucha contra las redes criminales organizadas de drogas, los flujos de dinero ilícito. Así están las cosas en el Ministerio Público. Estamos para hablar de el nuevo ministro del Interior. Me han estado escuchando atentos, ¿no? Hace unos instantes les damos la bienvenida a Gastón Rodríguez, el ministro del Interior, y también Juan Carlos Liendo, el jefe de la DINI. ¿Cómo están? Buenas noches. En principio, una pregunta corta. ¿El nuevo ministro del Interior cumple las expectativas? ¿Es más de lo mismo? ¿Cómo lo ven? En principio, atendiendo de forma objetiva y concreta a su origen inmediato, que vendría a ser en el segundo responsable después de Santibáñez de todas las políticas públicas de seguridad ciudadana y de la respuesta contra el crimen, entonces genera una duda inmediata. ¿Es más de lo mismo o ha estado alejado del ejercicio del poder en las semanas pasadas? A primera instancia. La duda la tengo yo, pero le pregunto a usted, que ha sido jefe de la DIN. Bueno, la proyección, en términos objetivos, es que continúe la misma política del ministro Santibáñez, porque se supone que la ha respaldado. De que la pueda hacer es complicado porque a simple vista tienen perfiles diferentes. El ministro Santibáñez tiene un perfil más político. Es abogado. Es abogado, exacto, es muy mediático. Y el nuevo ministro, a la información que está disponible, parece que tiene un perfil más táctico. No más parece muy táctico, general, si es que dice que para evitar que nos roben, contestemos la llamada en una tienda, ¿no? A ver, yo pienso que sí es bastante mediático y él seguramente lo va a ir demostrando en el transcurso de los días. Lo que va a ser difícil para él es pasar de un segundo plano como viceministro a asumir el Ministerio del Interior, que es ya la exposición permanente ante los medios y a la crítica ciudadana. Y ahí es donde hay que ver su capacidad de acción y si todo lo que él ha llevado durante su época de oficial general en el área de seguridad ciudadana lo va a poder implementar para beneficio de toda la comunidad. Porque una cosa es trabajar con las juntas vecinales el tema de la delincuencia menor y otra cosa es el combate contra la criminalidad organizada, en donde sí hay que desarrollar todo un andamiaje estructural para poder combatirla. Ahora, ¿es válido pensar que en el Ministerio del Interior no se dieron cuenta de todo este file que tiene con cuestionamientos? Bueno, parece que sí, porque la ligereza con que se toman decisiones, la ligereza con que se lanzan anuncios como el sistema policial militar obligatorio, servicio militar o policial obligatorio, estados de emergencia que son más humo que cosas efectivas, es una evidencia de que el gobierno toma decisiones muy superficiales. Entonces, sí, es posible un gobierno incompetente que no pueda ni siquiera verificar el file de una persona antes de nombrarlo. ¿Dónde está la DINI? ¿Dónde están los órganos de supervisión del Estado? Entonces, si se toman decisiones así a la ligera, en muchos casos, esta no tendría por qué ser una excepción. Ahora, general, usted que tiene experiencia en estos temas, si ya había una política, ¿no?, de un plan nacional, se supone que el viceministerio ha contribuido o ha colaborado, ha formado parte de esa política. ¿Tanto peso puede tener la recomendación, no sé, de un partido político, el haber sido de un partido político para que...? Fíjese, lo que pasa es que no sabemos a ciencia cierta si es que es el partido político el que definió la posición de nombrarlo como ministro. Aquí hay que averiguar primero cómo fue que llegó, en todo caso. Ahora, pero él, como viceministro, participa de la implementación de políticas. Sí, por supuesto. Claro que sí. Él es el viceministro, además de Seguridad Pública. Tiene una responsabilidad con ese... Pero si se le cuestionaba a Juan José Santibáñez que estas políticas no hayan sido las más eficientes,
cómo entender que el que participó de la implementación o la elaboración de esas mismas políticas ahora esté como ministro. No podemos perder de vista, Albina, de que el gobierno se está quedando sin cuadros, que hay mucha gente que no está dispuesta a enrolarse a un gobierno con 95% de desaprobación ciudadana y con una mochila muy pesada. Como usted. Yo lo he dicho en su momento, en los diferentes medios de comunicación. Aquí lo que se trata es de aportar todo, sí, pero enrolarse a formar parte de un gobierno como el que tenemos actualmente es un poco complicado, toda vez de que las propuestas que se están dando para viabilizar una solución o situación inmediata no se toman en cuenta. En ese mismo sentido, y respaldando lo que dice el general Gastón Rodríguez, uno se enrola, se compromete con un gobierno cuando el político tiene palabra, cuando uno sincroniza con un rumbo definido. Pero un político, experiencia personal, con este gobierno, si no tiene palabra, si no es capaz de sostener decisiones razonables conforme a una estructura, a una estrategia, a un plan, a una organización, entonces uno puede ayudar mejor desde fuera, claro, ¿no? Para poder criticar, para poder explicar, como en este caso, ¿no?, que las cosas no están funcionando y si siguen tomando decisiones como las actuales, no van a funcionar. Claro. A eso además, me refería, ¿no? Sí, vamos a seguir hablando con ustedes. Tengo que hacer una breve pausa porque aquí se ha tratado de... Hablo de los defensores, ¿no?, de Juan José Santibáñez, y claro, hay ahora una polarización tal que quien no está o quien critica alguna acción del gobierno ya te tildan de caviar, y igual pasa del otro lado, ¿no? Si los caviares, si ya cuestionas algo, dicen, no, ya tú tupper, etcétera. Y la responsable es que es la presidenta. Pero acá estamos hablando de hechos. Claro. Esto lo encuentras en las redes, esto lo encuentras en las páginas. Pero el político responsable de regular ese enfrentamiento, esa polarización, porque es el presidente de todos los peruanos, en este caso la señora Boluarte. O sea, si hay un desajuste, el desajuste es directamente proporcional a la capacidad o incapacidad del gobierno. Claro, acá están los hechos. Vamos a seguir hablando de todo esto y más. Tengo que hacer ahora una pausa, pero antes, Perú, Sotheby's y Blue Road presentan ALBA, un exclusivo proyecto inmobiliario en West Palm Beach, a tan solo 1 hora y media de Miami, calificado para la visa EB5 con una inversión de $800,000. Obtén la residencia americana para ti y tu familia con reembolso de tu inversión tras recibir tu Green Card. ALBA está en construcción y se va a entregar en primavera del 2026. Contáctanos para más información y agenda una cita con el abogado especialista de visas EB5. Gracias, Perú. Sotheby's. Regresamos.